Muy buenos días. Bienvenidos a La Cucaracha, un programa sobre el arte de la sobrevivencia frente al caos climático y la crisis de los ecosistemas. Una guía para aprender de las cucarachas que serán uno de los pocos que sobrevivan a la sexta extinción de la vida en la Tierra. con ustedes estamos More José y Pablo en un programa radial producido por el Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo. Desarrollo entre comillas. y la Fundación Solón. Muy buenos días. Estamos en La Cucaracha y hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Ustedes saben que en este momento se está llevando a cabo la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de Naciones Unidas en París, donde Pablo, nuestro corresponsal, sigue haciendo y enviándonos muchísima información. Nos pondremos en contacto con él en unos instantes. El día de hoy hablaremos en particular sobre el Acuerdo de París y las discusiones que están en torno a toda la elaboración del acuerdo y todos los puntos más álgidos e importantes que han podido saltar a los ojos de las cucarachas. Así es, Pablo está estos días en París haciendo un seguimiento del acuerdo climático que tendremos el último día de la Cumbre Climática de París, de la COP21. Y bueno, el día de hoy en La Cucaracha analizaremos los principales puntos que han saltado estas semanas respecto a lo que va a ser el acuerdo climático que podremos ver ya pronto, que según muchos llevará a arder el mundo. Pablo, cuéntanos cuáles han sido las principales reacciones de las personas que han estado allí en la cumbre estos días. El día de hoy, una autoridad de la Iglesia Católica en una reunión dijo, en verdad el Acuerdo de París nos va a llevar a una discusión de cuyos hijos van a sobrevivir. Porque obviamente si la temperatura se incrementa a 4 grados centígrados, no todos nuestros hijos van a sobrevivir. Ese es el real dilema en el que nos ha puesto el Acuerdo de París. ¿Sobrevivirán los hijos de los países más ricos? ¿Sobrevivirán los hijos de los países en desarrollo? ¿Cuáles hijos van a ser sacrificados? Porque un aumento de la temperatura de 4 grados centígrados absolutamente significa que no todos los hijos de todos podrán vivir en el planeta Tierra. A continuación vamos a escuchar una entrevista con un activista que ha tomado una iniciativa bastante peculiar en la COP21 de París. Este es un proyecto de arte. Nosotros somos activistas y artistas peruanas, parte del colectivo Futuro Caliente. Y lo que hemos hecho este año para la COP21 es imprimir el último IPCC, el informe del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, en rollos de papel higiénico. Tenemos aquí 300 rollos de papel higiénico con una parte grande del resumen para los policy makers, que son los negociadores, impreso en papel higiénico, y luego se repite otra vez, una parte está impresa y luego se repite otra vez y está impreso en todo el rollo completo. Y hay una referencia al panel intergubernamental de cambio climático donde pueden encontrar el informe completo. La idea de esta iniciativa es entregársela a los negociadores durante la COP21 en el centro de conferencias y ponerlo en los baños, porque como sabemos los negociadores están limpiándose el trasero con la ciencia y con nuestro futuro porque no van a alcanzar llegar a las medidas necesarias para asegurar un calentamiento global que nos pueda salvar un poco de un desastre. Pablo, algo que nos llama mucho la atención desde Bolivia y creo que en todo el mundo es el tema de la temperatura. ¿Qué dice este acuerdo respecto a la temperatura que va a tener el planeta? ¿Estaremos por debajo de los 2 grados? ¿Vamos a estar encima de los 2 grados? ¿Cuál es el panorama?
La discusión ha sido muy intensa en relación a este artículo y han habido fundamentalmente tres opciones. La primera, que el objetivo del acuerdo es limitar el incremento de la temperatura a 2 grados centígrados. La otra, que menciona que el objetivo es limitarla a 2 grados centígrados, pero con el esfuerzo de bajar a 1.5 grados. Y la tercera propuesta de limitar el incremento de la temperatura a 1,5 grados centígrados, tomando en cuenta los niveles de la temperatura antes de la revolución industrial capitalista. Este tema ha sido muy duro en la negociación, porque obviamente las islas y los países africanos quieren que diga 1.5 sí o sí, porque muchos de ellos van a desaparecer o van a sufrir dramáticas sequías si la temperatura llega a 2 grados centígrados. Es de destacar que para países como el África, 2 grados centígrados significa siempre un 50% más, porque ya son países muy calurosos. La tendencia es a que obviamente solo se quedará una referencia a 2 grados centígrados y quizás si hay mucha presión a algo que haga mención a que, bueno, también habría que hacer algún esfuerzo por 1.5. Sobre el tema de la temperatura, un tema a destacar es que súbitamente han aparecido empresas y países hablando de que sí hay que limitar la temperatura a 1.5 grados centígrados. Pero lo hacen bajo el supuesto de que la única forma de hacerlo a estas alturas sería a través de la geoingeniería, a través de una serie de tecnologías muy peligrosas como la captura y almacenamiento de carbón o la bioingeniería, en otras palabras, jugando con tecnologías que todavía no están probadas y que de experimentarse podrían tener terribles efectos para el planeta. Por eso muchas organizaciones de la sociedad civil dicen 1.5 grados centígrados, pero sin ninguna clase de geoingeniería o captura y almacenamiento de carbón. Y Pablo, el tema más importante, porque aquí todos son cifras, y este acuerdo va a dar una cifra. ¿Cuánto se va a reducir? ¿Y qué está pasando con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? En relación al tema más importante de este acuerdo, que es a cuánto van a reducirse las emisiones de gases de efecto invernadero, es necesario decir que a lo largo de estas 2 semanas no ha habido una negociación al respecto. Lo que propusieron los países originalmente como sus contribuciones de reducción de emisiones se han mantenido y nadie ha criticado o cuestionado el hecho de que de conjunto son absolutamente insuficientes y en muchos casos insignificantes para hacer frente al tema del cambio climático. Es necesario recordar que el resultado anticipado de París es que las emisiones, que actualmente son alrededor de 53 gigatoneladas de dióxido de carbono, van a seguir subiendo hasta fines del 2030 a 60 gigatoneladas de dióxido de carbono en vez de bajar. La ciencia establece que estas emisiones deberían bajar a 35 gigatoneladas. Sin embargo, van a haber un surplus, un exceso, un excedente de 25 gigatoneladas de dióxido de carbono. Todos los países han mencionado que efectivamente esto es algo que hay que tratar de reducirlo. Sin embargo, lo más que han acordado en el texto del Acuerdo de París es que habrá un proceso de revisión cada 5 años para ver qué se puede hacer para incrementar las reducciones de emisiones que, como vemos hasta ahora, nos están dejando un planeta en llamas. Bueno, Pablo, pero sabemos que existe una discusión, es una controversia en la negociación, porque el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas, que está a la raíz del Acuerdo de París y de las negociaciones climáticas este año, ha planteado una encrucijada entre países desarrollados y países en vías en desarrollo. Porque los países desarrollados están buscando que todas las partes sean responsables, es decir, que todos hagamos un mismo tipo de acciones para la reducción de emisiones. Y que por otro lado, tenemos a los países en vías en desarrollo que desean una visión mucho más diferenciada de quiénes son responsables. Si son los países más contaminadores históricamente, los que tienen que poner más, pues que lo hagan ellos, ¿no? Entonces, en esta discusión, ¿quién ha sido el ganador? Quien ha acabado ganando en el texto de negociación son los países desarrollados, puesto que si bien hay una mención al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en los hechos este se ha diluido y a diferencia de la Convención de Cambio Climático y otros acuerdos previos, esta vez prácticamente la diferencia entre los que son históricamente responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero y el resto de los países está bastante disuelta y no se establece claramente la responsabilidad por parte de estos. Uno de los temas más preocupantes del Acuerdo de París, hasta ahora, a mi parecer, es el tema de REDD. Es un mecanismo de reducción de emisiones de deforestación y degradación de bosques. Este mecanismo es extremadamente peligroso y Pablo, me gustaría saber, ya que tú conoces más el tema y conoces de manera más directa el funcionamiento de REDD, si nos puedes explicar más o menos a dónde están yendo las negociaciones con esto. Digamos que un país deforesta anualmente 200.000 hectáreas de bosques. Si reduce esta deforestación de 200.000 a 150.000 hectáreas de bosques por año, entonces podrá emitir certificados de carbono por la cantidad que estas 50.000 hectáreas que ya no estaría deforestando anualmente emiten. Y de esta forma, estos créditos de carbono, estos certificados de carbono, podrían ser adquiridos, comprados por otros proyectos, probablemente industrias del carbón o del petróleo en otros países, para de esta forma decir, nosotros no estamos reduciendo nuestras emisiones de carbono en nuestro país, pero sí estamos adquiriendo estos certificados de este país que sí ha reducido su deforestación anual de 200.000 a 150.000 hectáreas. En otras palabras, se vuelve un mecanismo bastante perverso y especulativo, porque el que debería reducir no reduce gracias a que compra estos bonos de carbono, lo que quiere decir que en el fondo los bonos de carbono son permisos para contaminar. Pablo, quisiera también que nos comentes sobre un artículo que ha sido categorizado como peligroso, que es un mecanismo para apoyar el desarrollo sostenible. Todos estamos a favor del desarrollo sostenible, pero este artículo precisamente plantea la creación de nuevos mercados de carbono para apoyar al desarrollo sostenible. Cuéntanos cuál es la lógica de esto y qué es lo que pasará. En principio, ¿quién puede estar en contra del desarrollo sostenible y de un artículo para crear un mecanismo con este propósito? Sin embargo, en este artículo se ha planteado la creación de nuevos mercados de carbono bajo el mecanismo para apoyar el desarrollo sostenible. Y estos nuevos mecanismos de carbono no serían o no estarían solamente disponibles para los países desarrollados, sino también para los países en vías de desarrollo y no se establece ningún límite, por lo tanto su definición, la cantidad de sectores que van a abarcar, recién se acordaría en la próxima conferencia de cambio climático a realizarse en Marruecos. Estos mecanismos de carbono son todavía mucho más perversos que REDD,
que el mecanismo de reducción de emisiones para deforestación y degradación de bosques, porque podrían abarcar, como ya lo han planteado varios países, un mercado sobre los suelos, ya no solo sobre los bosques que capturan dióxido de carbono, sino sobre el suelo que también absorbe dióxido de carbono. Estamos en La Cucaracha y estamos hablando sobre el Acuerdo Climático de París de la COP21. Para hacernos un seguimiento en redes sociales y en el internet, puede entrar a buscarnos a la página del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo en Facebook y seguirnos en Twitter con el hashtag COP21Bolivia. La semana pasada hemos escuchado hablar mucho dentro del contexto de la COP21 sobre los mecanismos de daños y pérdidas. Se ha mencionado realmente un montón, la prensa ha estado hablando mucho de ello, la sociedad civil afuera de la COP21 ha estado hablando de ello. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Por qué es un artículo tan polémico? Cuéntanos, Pablo. Los países en vías de desarrollo y sobre todo los más afectados por los desastres naturales que provoca el cambio climático consiguieron hace 2 COPs atrás que se creara este mecanismo. Lo que están pidiendo es que se lo mencione dentro del texto del acuerdo. La posición de los países desarrollados es que este no sea un mecanismo diferente a los mecanismos de adaptación, que sea solamente un subcapítulo de adaptación. Y segundo, Estados Unidos ha hecho fuertísimas conferencias de prensa para afirmar de que el hecho de que pudiera haber alguna mención al nombre de daños y pérdidas no significa de ninguna manera que existe una deuda ecológica por parte de Estados Unidos debido a sus emisiones de gases de efecto invernadero, y que el hecho de que exista este mecanismo de daños y pérdidas no puede ser utilizado para pedir compensaciones o reparaciones por los daños que están siendo provocados en diferentes partes del mundo debido a las emisiones históricas de países como los Estados Unidos. En relación a este tema, nuevamente es de mencionar que la posición de Estados Unidos se ha acabado imponiendo, ya que aunque hay una mención al mecanismo de daños y pérdidas, no existe ninguna mención a que este mecanismo en el fondo debe ser financiado con recursos de los países que fueron los culpables y los causantes históricos del cambio climático. Es importante recordar que ya desde hace varios años, los países en vías en desarrollo están buscando que exista una cifra en el tema de financiamiento. La cifra hace unos años era $100,000 millones. Hoy, para el Acuerdo de París, es la misma. Es una cifra necesaria para luchar contra el cambio climático. Y es lo que están pidiendo países en vías de desarrollo. Pero, José, es necesario remarcar que 100,000 millones es una cifra que es menos del 10% de lo que se destina al presupuesto militar mundial por parte de los países desarrollados. Sin embargo, incluso la mención de estos 100 billones de dólares ha sido muy problemática y los países desarrollados han querido que no exista ninguna mención a una cifra en concreto y han logrado nuevamente conseguir que se mencione que no se trata de dinero que los países desarrollados van a proveer, van a otorgar de sus fondos públicos, sino que se trata de dinero que entre todos van a movilizar, incluyendo los mercados de carbono, la inversión privada e incluso los aportes y contribuciones de los países en vías de desarrollo. Nuevamente, en el acuerdo de la COP21 ha salido el tema de la transferencia de tecnología y de las patentes de tecnología para resolver problemáticas del cambio climático.
¿Qué está pasando al respecto, Pablo? En el artículo sobre transferencia de tecnología, un pedido de los países en vías de desarrollo que era que se acuerde que las patentes, los derechos de propiedad intelectual para tecnologías que pueden ser beneficiosas para reducir las emisiones o para enfrentar los impactos del cambio climático, tienen que ser absolutamente abiertas y de carácter público, puesto que los países más afectados no cuentan con los recursos para pagar estas patentes, estos derechos de propiedad intelectual que son excesivamente costosos y que están en manos de compañías de los países desarrollados. A pesar de una larga discusión, el tema de propiedad intelectual y de patentes en sentido de liberar de esta obligatoriedad a los países que están sufriendo los impactos no está contemplado en el artículo de transferencia de tecnología. En estos días también se ha hablado mucho sobre los mecanismos de facilitación e implementación y cumplimiento del acuerdo. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? El tema está absolutamente debilitado en el texto final del acuerdo. Prácticamente de lo que se trata no es un mecanismo de sanción, ni es un mecanismo que establezca penalidades a quienes no cumplan con el acuerdo, es más un mecanismo para facilitar la implementación y hacer un seguimiento a la aplicación de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que los distintos países están prometiendo. Esto quiere decir, en pocas palabras, que aunque un país incumpla sus promesas de por sí ya bastante insignificantes de reducción de emisiones, este no sufrirá ninguna sanción al respecto. Pablo, algo que me interesa mucho saber es si este acuerdo de París, el acuerdo climático de París, va a ser vinculante. ¿Es necesario que las entidades nacionales, los poderes legislativos, ratifiquen este acuerdo? No. El texto, como está escrito, le permite a los Estados Unidos firmar el acuerdo, pero no está obligado a ratificarlo por su Congreso. Por lo tanto, solamente comunicará una decisión del Ejecutivo de que está de acuerdo con este acuerdo internacional que no necesitará la ratificación. Esto muestra claramente la fragilidad del acuerdo y que en verdad, en esencia, no se trata de un acuerdo totalmente vinculante en cuanto a las metas de reducción de emisiones, sobre todo. Bueno, si todos recordamos, en Tiquipaya, hace unos meses se hizo la cumbre mundial para los pueblos sobre el cambio climático. En esta salieron varias conclusiones y algunos puntos muy importantes que el gobierno trató de hacer énfasis además dentro de la cumbre. ¿Qué ha pasado con estas propuestas y dónde están en el marco de las negociaciones de París? ¿Existe alguna mención? La propuesta de Bolivia de un Tribunal Internacional de Justicia Climática ha sido eliminada y no figura en el Acuerdo Climático de París. No habrá ningún mecanismo que garantice la justicia climática. Se dice que el acuerdo entrará en vigencia recién el 1 de enero del 2020, por lo que por una década más nos estaremos rigiendo al Acuerdo de Cancún, que como recordamos es un acuerdo insuficiente en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto es un acuerdo que es insuficiente en relación a un cambio real sobre nuestro futuro climático. Con ustedes estuvo el equipo de la Cucaracha France Press. Reportando desde Francia, Pablo, y en estudio, More y José. No se olviden visitar las páginas del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y de la Fundación Solón para escuchar los programas anteriores y también para buscar más información.